A mi canal de YouTube. Para los que no me conocen, mi nombre es Billy, soy de la República Dominicana y ustedes se preguntarán cómo es que llegué a Perú. Bueno, pues les comento. Para las personas que son de República Dominicana, mi vuelo salió el día de ayer con la compañía Arajet, es una aerolínea de bajo costo. El tiquete ida y vuelta a Santo Domingo, Lima, Santo Domingo me salió en $150. Viajé desde el Aeropuerto Internacional de las Américas sin escala. Además, aerolíneas van a Panamá, pero yo viajé directo desde Santo Domingo hacia la ciudad de Lima, directamente al aeropuerto El Callao, que no queda en el distrito de Lima, sino que es un distrito aparte. Estaré recorriendo varios lugares del Perú durante los próximos 15 días, así es que ya ustedes saben, si ustedes quieren ver más acerca de mi recorrido por el Perú, les voy a pedir por favor que se suscriban a mi canal. Una eternidad más tarde. El distrito de Miraflores está ubicado en la provincia de Lima, tiene aproximadamente, según estuve leyendo en la señora Wikipedia, tiene aproximadamente casi 89,000 habitantes. Es un distrito bastante turístico. Para las personas que vienen acá, tienen que saber que no he sentido en ningún momento ninguna inseguridad. En las calles hay mucha policía. Principalmente el distrito de Miraflores es un distrito eminentemente turístico, hay muchas personas caminando en la calle. Para acá al país me fue bastante fácil. La persona que me tocó a mí en migraciones fue una señora que fue bastante amable. Solamente me hizo unas cuantas preguntas, entre ellas estuvieron qué tiempo voy a durar acá, además de cuántos días voy a durar. Me preguntó que cuáles lugares pienso visitar acá en el Perú y que si tenía reservas de esos lugares y también en los hoteles. Me estoy quedando en un hotel que se llama Intiquilla, que está próximo al Parque Kennedy, acá en el distrito de Miraflores. Estoy pagando $53 por 2 noches, que es lo que voy a estar acá en el distrito de Miraflores. El hotel incluye desayuno. También les voy a poner acá unas imágenes para que puedan ver lo que incluye el desayuno. Ya estuvo bastante bueno el desayuno. Unos minutos más tarde. Estoy de camino hacia la Huaca Puyana, que son unas ruinas pre-incas acá en el distrito de Miraflores, en la capital de Lima. Vamos a caminar hacia allá. Vengo saliendo del alojamiento, me queda bastante cerca y ya luego, una vez salgamos de ahí, vamos a seguir con la ruta hacia otros lugares turísticos de acá del distrito de Miraflores. La ruta hacia la Huaca Puyana la estoy realizando a pie. Lo pueden hacer en taxi, de aplicación. También no estoy usando el transporte público porque honestamente no sé cómo moverme acá. Y por eso decidí, con la ayuda de un mapa y del Google Maps, y ya llegué. Algo que deben saber es que para poder venir acá
tienen que haber realizado una cita previa a través de la página de la institución. Les voy a dejar el link en la caja de descripción, también se lo voy a poner acá en la pantalla. Tiene un costo aproximado de 15 soles. Los horarios están disponibles desde las 8 de la mañana hasta las 4:15 de la tarde, hora local de acá de Perú. Y tuve que conseguir un cupo de las 9:30 de la mañana, todavía es temprano, apenas son las 8:42 y solamente puedo encontrar un cupo en inglés. Con un tour guiado en inglés. Vamos a ver si me pueden ubicar en uno en español, pero si no, de igual forma no hay problema, podemos hacerlo en inglés. Encontré cupo para las 9 de la mañana en tour guiado en español. El costo es de 15 soles, independientemente de si eres extranjero o si eres peruano. Para personas que cumplen ciertos requisitos, por ejemplo como estudiantes, personas envejecientes, hay precios especiales, pero para los demás la entrada general tiene un costo de 15 soles. Ceremonial de la Cultura Lima. Todo el espacio que vamos a visitar está todavía en trabajos, en estudio. Es por ello que no podemos caminar solos, estamos ingresando en grupo. Entonces, el tiempo de recorrido es 1 hora. Terminó el recorrido por la Huaca Putllana, un recorrido bastante interesante. Tienen que tener en cuenta que solamente está disponible el lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo de 8 de la mañana a 4:15 de la tarde. De mucho sol, tienen que usar protector solar y además de protector solar tienen que venir con algo que los proteja. Ahora me dirijo hacia el próximo lugar, que es el Parque Kennedy. Lo estoy haciendo a pie porque son lugares que están cerca. Acabo de llegar al Parque Kennedy, un parque muy famoso acá en el distrito de Miraflores, especialmente porque está lleno de gatos que atiende a la comunidad. Son gatos que están aquí prácticamente, bueno, son gatos que viven acá prácticamente. Hay muchos gatos acá en el parque, de lejos he visto algunos. Veo que hay unas vallas que están impidiendo el acceso hacia adentro. Es probable que estén en limpieza, mantenimiento o que haya alguna actividad acá el día de hoy, por eso no permitan el acceso dentro del parque. Que no pudimos entrar al Parque Kennedy, vamos a seguir la ruta. Ahora vamos en dirección hacia el Malecón de Miraflores para así poder visitar otros lugares como el Arcomar, el Parque del Amor, el Faro de la Marina. De ahí vamos a tratar de llegar a Barrancos. Ahora nos encontramos en este puente que pueden apreciar ahí. Es un puente muy famoso, se inauguró
no tenía esas protecciones ahí, pero las personas venían y lo utilizaban como un lugar de suicidio. Las personas lamentablemente venían aquí, se tiraban y como pueden apreciar hay una altura bastante elevada. Por eso fue que la municipalidad decidió poner ese tipo de protección ahí para evitar que las personas siguieran viniendo y siguieran lamentablemente terminando con sus vidas. Ahora me encuentro en el Parque del Amor, que también es uno de los lugares imperdibles si vienes acá a Miraflores. Lo interesante del parque es que tiene unas frases que están escritas en unos azulejos y es una réplica de un parque que se encuentra en España, un parque muy bonito. El día de hoy está haciendo un clima bastante agradable, está un poco caluroso, pero el cielo está completamente despejado, lo que permite que se puedan apreciar los colores del mar, la vista sea más agradable, porque por lo general siempre suele estar un poco nublado. Si vas a viajar acá a Perú, hay cosas que debes de saber antes de llegar aquí. Para empezar, el idioma. El idioma es el español, la moneda que se utiliza acá es el sol peruano. Actualmente, al día de hoy, el cambio es de 3.65 equivalente a $1 americano. Recuerden que esto varía mucho dependiendo de a cómo esté la tasa del dólar en el momento en específico en el que ustedes estén viendo este video. Probablemente el cambio puede que sea mayor o puede que sea menor. Cosa también es el clima. Algo muy importante antes de visitar un lugar turístico es que ustedes se informen acerca de las condiciones de cómo estará el clima en los próximos días que ustedes estarán allá, para que así puedan llevar ropa adecuada para su estadía. Estamos acá en ruta en el malecón de Miraflores y nos estamos dirigiendo ahora mismo al Parque de la Marina. Está bastante próximo de donde estamos. Me da un poco de pena que la gente se queda mirándome. Ahora me voy a dirigir hacia mi próximo lugar, el Centro Comercial Larcomar, que es un centro comercial muy famoso aquí en el distrito de Miraflores. Nos vemos allá.